En el ojo humano, los principios de formación de la imagen son los mismos que los de un sistema óptico convencional. La luz entra en el ojo a través de la córnea para ser finalmente enfocada en la retina. Primero, la luz se refracta de forma muy importante en la superficie corneal anterior, debido a que la parte esférica central tiene una curvatura muy acentuada, ya que existe también una gran diferencia entre los índices de refracción del aire, considerado como 1, y de la córnea, con un índice de refracción de 1,376. Por otro lado, la refracción de la cara posterior de la córnea, que es el siguiente paso, es muy poco significativa debido a que el índice refractivo de la sustancia corneal es prácticamente igual a la del humor acuoso. A continuación, la luz se vuelve a refractar otra vez cuando alcanza la cara anterior y posterior del cristalino. En este caso, el índice de refracción de la sustancia del cristalino es significativamente más alto que el de los valores humor acuoso y vítreo. Pero las diferencias en estas interfases no son tan acusadas como la existente entre la córnea y el aire, y por lo tanto la potencia refractiva de este sistema es menor. Sin embargo, una característica muy importante del cristalino es que su potencia puede cambiar cuando el ojo necesita enfocar a diferentes distancias. Este proceso se llama acomodación y se debe a una alteración en la forma de la lente. El diámetro del haz de luz incidente se controla mediante el iris, que, a través de la pupila, forma el diafragma del ojo. El diafragma es un componente muy importante del sistema que afecta a un amplio rango de procesos ópticos. Vamos ahora a definir los ejes del sistema óptico del ojo humano. Uno de los principales ejes es el eje óptico. Se define como eje óptico la línea que une los centros de curvatura de las superficies refractivas. Sin embargo, el ojo humano no tiene una simetría de rotación perfecta en sus superficies refractivas. Y aun cuando las 4 superficies refractivas del ojo humano tuvieran simetría rotacional, los 4 centros de curvatura no serían colineales. Por lo tanto, a mí me gusta más definir el eje óptico como la línea que mejor se ajusta a los centros de curvatura de las superficies refractivas. El eje visual es un eje muy importante que se define como la línea que une el objeto de fijación, el objeto que estamos mirando, y la fóvea, donde se va a formar la imagen. Observar en estos dos ejes que el eje óptico no va a pasar por la fóvea y el eje visual sí. El ángulo que forman el eje visual y el eje óptico se denomina ángulo alfa. Este ángulo marca el descentramiento de la fóvea respecto al eje óptico. El eje pupilar es la línea recta perpendicular a la córnea que pasa por el centro de la pupila. Y la línea principal de mirada, otro eje, es la línea recta que une el punto de fijación, el punto que estamos mirando, con el centro de la pupila. Entre ambas se define el ángulo capa, que es el ángulo que forman el eje pupilar y la línea principal de mirada. Una de las propiedades más importantes de cualquier sistema óptico es su potencia equivalente. Esta es una medida de la habilidad del sistema óptico para inclinar o desviar los rayos de luz. Cuanto más alta sea la potencia del sistema, mayor es la habilidad para desviar estos rayos. La refracción ocular tiene 4 componentes: la potencia de la córnea, la profundidad de la cámara anterior, la potencia del cristalino y la longitud axial. La córnea, de mayor curvatura que el resto del globo ocular, es una estructura altamente transparente en forma de menisco. Una capa muy fina de lágrima cubre normalmente la superficie anterior corneal,
pero es demasiado fina para afectar de forma apreciable a la potencia y la podemos despreciar como elemento refractivo. Vista de frente, la córnea tiene un diámetro de alrededor de 12 milímetros, ligeramente más pequeño vertical que horizontalmente. El radio medio de la superficie anterior corneal es de aproximadamente 7,7 milímetros. El radio de curvatura de la superficie posterior de la córnea tiene un valor medio de aproximadamente 6,8 milímetros. Es menor que el de la cara anterior, lo que va a determinar que la córnea tenga una forma de menisco cóncavo donde los bordes son más gruesos que el centro. El espesor corneal central tiene valores entre 0,5 y 0,6 milímetros y el espesor periférico de alrededor de 7 milímetros. Como veis, es un poco más grueso en su periferia. En cuanto al índice de refracción, cada capa de la córnea tiene su propio índice de refracción, pero puesto que el estroma es la capa corneal más gruesa, su índice de refracción es el que predominará, y este se sitúa entre 1,36 y 1,38. Para la película lagrimal se considera un índice de refracción de 1,336. Tenéis que disculpar que al hablar del espesor corneal periférico he dicho 7 milímetros cuando en realidad he querido decir 0,7 milímetros. En una primera aproximación, el sistema óptico de la córnea se puede considerar formado por dos superficies esféricas que separan tres medios ópticamente distintos: el aire, la córnea y el humor acuoso. Y de la unión de estas dos superficies refractivas, de estos dos dioptrios, la superficie anterior y superficie posterior corneal, la unión de estos dos dioptrios forman un sistema óptico convergente, con una potencia total de aproximadamente unas 40 dioptrías, que representa alrededor de los 2/3 de la potencia total del ojo humano, serían 60 dioptrías. Generalmente, la superficie anterior de la córnea es tórica. En los ojos de personas jóvenes, el radio de curvatura en el meridiano horizontal tiende a ser mayor que en el meridiano vertical, pero esta tendencia se invierte con el incremento de la edad. Esta característica de toricidad produce cierto astigmatismo corneal. Por otro lado, la zona central de la córnea, la zona óptica, es la región más importante desde el punto de vista de la óptica ocular, ya que es la que actúa fundamentalmente en la formación de las imágenes retinianas en visión fotópica, en visión diurna. Esta zona se puede considerar casi esférica, de 4 milímetros de diámetro aproximadamente. Sin embargo, en la visión nocturna, en la visión escotópica, va a intervenir también la parte periférica de la córnea, ya que en esta situación la pupila se va a dilatar y va a tener un diámetro mayor de los 4 milímetros centrales. Como ahora ya sabemos, la potencia de la córnea va a depender de los radios de curvatura de las superficies anterior y posterior, también del espesor corneal y de los índices refractivos de las tres estructuras que intervienen: el aire, la córnea y el humor acuoso. Y esta potencia va a tener unos valores comprendidos entre 39 y 48 dioptrías. El valor medio va a ser de 42,75 dioptrías y en el 85% de los casos, en el 85% de las personas, los valores estarán comprendidos entre las 41 y 45 dioptrías. La cámara anterior es la cavidad situada detrás de la córnea y delante del iris y del cristalino. Está rellena por un líquido incoloro cuyo contenido en agua es del 98%, por lo que se denomina humor acuoso, y que, a diferencia de los otros medios ópticos que componen el ojo, presenta un índice de refracción perfectamente definido en toda su extensión,
siendo por ello un medio homogéneo. La profundidad de la cámara anterior medida a lo largo del eje óptico está determinada por la distancia desde el vértice de la cara posterior de la córnea hasta el polo anterior del cristalino. Pero a veces también se incluye en esta medida el espesor corneal. Sus valores están entre 3 y 4,5 milímetros, aceptándose un valor medio de 3,6 milímetros. La potencia del sistema óptico ocular está ligeramente afectada por la profundidad de la cámara anterior, de tal manera que si todos los demás elementos no cambiasen, una disminución de la cámara anterior de 1 milímetro en su profundidad incrementaría la potencia total del ojo aproximadamente en 1,4 dioptrías. Y, de la misma manera, un aumento de la profundidad disminuiría proporcionalmente la potencia dióptrica total. El iris y la pupila no son directamente unos componentes de la refracción ocular, pero sí son unos importantes participantes de esa refracción ocular y de la formación de la imagen retiniana. Por eso vamos a hablar de ellos aquí. El borde del iris está situado casi tangencialmente a la primera superficie del cristalino, a la superficie o la cara anterior del cristalino. Su función es regular la cantidad de luz que pasa hacia la retina a través de la pupila. La pupila es una abertura central circular que varía de diámetro en función del nivel de iluminación, pasando de tener 2 o 3 milímetros de diámetro con una luz brillante hasta alrededor de 8 milímetros en condiciones de oscuridad. Para estas medidas debemos tener en cuenta que, aun considerando situaciones de idéntica iluminación, existen importantes variaciones individuales en los diámetros pupilares. Vamos a ver que diferentes personas en una misma habitación con la misma intensidad de luz van a tener diámetros pupilares muy diferentes. De la misma manera, vamos a ver que el tamaño de la pupila disminuye conforme aumenta la edad. Para el ojo adaptado a la luz se pueden considerar diámetros típicos de 4,8 milímetros a los 10 años, va disminuyendo a 4 a los 45 y disminuye a 3,4 a los 80 años. Y para las condiciones descotópicas o de oscuridad, el total de los diámetros más frecuentes son 7,6 milímetros a los 10 años, 6,2 a los 45 y 5,2 a los 80 años. Como vemos, no solamente hay variaciones interindividuales, sino que en la misma persona ese diámetro va a variar en función de su edad. El cristalino es una estructura que está contenida en una cápsula elástica. La podemos considerar como una lente biconvexa de potencia dióptrica variable y que puede enfocar a diferentes distancias gracias al mecanismo de la acomodación y cuya característica principal, la característica principal de la estructura cristaliniana es su heterogeneidad física y óptica. Podemos considerar que el cristalino como elemento refractivo, como componente directo de la refracción total del sistema óptico del ojo humano, tiene dos superficies, la superficie anterior y la superficie posterior. La superficie anterior del cristalino está en contacto con la cara posterior del iris y está bañada por el humor acuoso, mientras que la superficie posterior del cristalino está en contacto con el humor vítreo, cuyo índice refractivo se puede considerar igual al del humor acuoso, 1,336. El cristalino tiene una estructura en capas muy compleja, con un gradiente de índice no uniforme,
A lo largo de toda la vida, la lente continúa su crecimiento. El cristalino continúa su crecimiento en grosor mediante la formación de nuevas capas, de la aposición de nuevas capas de fibras en la parte más externa. Como resultado normal de este proceso de envejecimiento, la lente va perdiendo flexibilidad y transparencia con el aumento de la edad. El diámetro frontal o ecuatorial del cristalino es de aproximadamente de 8,5 a 10 milímetros. Su espesor central, que es la distancia entre los polos o vértices de las dos superficies, la superficie anterior y posterior, tiene un valor medio que en el ojo adulto sin acomodar es de alrededor de 3,7 milímetros. Esta medida va a ir aumentando con la edad. La curvatura de la superficie anterior en reposo es más plana que la de la cara posterior. Se puede considerar un valor medio para el radio de curvatura anterior de unos 11 milímetros y solamente de unos 6,5 milímetros de radio para la cara posterior. La forma de ambas superficies presenta cierta asfericidad, por lo que la curvatura se va aplanando desde el centro hacia la periferia. La distribución del índice de refracción del cristalino varía según los diferentes puntos en los que se consideren, ya que se trata de un medio ópticamente heterogéneo debido a su estructura en capas. En la zona biconvexa central llamada el núcleo del cristalino, el índice de refracción es casi constante, con un valor de alrededor de 1,41, que es más elevado que el de la zona cortical periférica que lo rodea, de 1,38, donde además en esta zona periférica los índices, las variaciones de los índices son mayores. No como en la zona central, que es más estable, es más homogéneo. Este aumento progresivo de la densidad óptica hacia el interior del cristalino, hacia el interior de la lente, aumenta notablemente su poder convergente y produce una progresiva y continua refracción de los rayos. Asimismo, esta diferencia puede mejorar la calidad de la imagen mediante la reducción de la aberración esférica. El cristalino actúa como una lente convergente, y este efecto convergente del cristalino aumenta todavía más por el hecho de que las diversas capas no son estrictamente concéntricas. La curvatura de las capas exteriores es menor que la de las capas interiores, de modo que en el núcleo central, comparado con la parte externa del córtex, es aproximadamente esférico, mientras que el córtex tiene una estructura lenticular. Así, cada capa sucesiva con densidad óptica más elevada y curvatura mayor dan lugar a una lente cada vez más potente. Y la potencia del cristalino va a oscilar entre las 15 y las 25 dioptrías. La media es de 20,35 dioptrías, que es un tercio de la potencia total del ojo humano. El 91% de los ojos van a tener unas potencias situadas entre más 18 y más 23 dioptrías. La longitud axial es la medida desde la superficie anterior de la córnea hasta la foveola. Sus valores normales están comprendidos entre individuos en unas distancias entre 20 y 29,5 milímetros, con un valor medio de alrededor de 24 milímetros. En el recién nacido, el ojo tiene una longitud axial de 18 milímetros, que se va incrementando hasta los 23 milímetros a los 3 años.
La longitud axial es un factor determinante en las anomalías de refracción elevadas, pero no interviene tanto en las anomalías de refracción leves o moderadas. Una disminución de la longitud axial forzaría a incrementar la potencia total del sistema óptico, la potencia equivalente total ocular, para que el sistema siguiera siendo emétrope. Y de forma equivalente, un aumento de la longitud axial provocaría en el sistema que hubiese una disminución de la potencia dióptrica total para que el ojo fuese emétrope. Dicho de otra manera, para una misma potencia equivalente del sistema, un aumento de la longitud axial lo miopizarán el sistema óptico, y las disminuciones de esta longitud axial lo hipermetropizarán. La potencia equivalente del ojo humano, la potencia total equivalente del sistema óptico del ojo humano, va a tener unos valores comprendidos entre 54 y 65 dioptrías, con una media de prácticamente 60 dioptrías. Exactamente la media obtenida en grandes grupos de población es de 59,63 dioptrías. En el 90% de la población, los valores de potencia estarán situados entre las 57 y las 63 dioptrías. De estas 60 dioptrías de la potencia equivalente total del ojo humano, 40 corresponderían a la estructura córnea, aire, humor acuoso, y 20 corresponderían a la estructura humor acuoso, cristalino, humor vítreo. Un dioptrio es un sistema óptico formado por una sola superficie transparente que separa dos medios con distinto índice de refracción. Pongamos, por ejemplo, la superficie corneal. Esta superficie separa un medio, el aire, con un índice de refracción muy diferente al de la estructura corneal o del humor acuoso que viene a continuación. Tenemos un ejemplo muy conocido también por todos de estos cambios de refracción en diferentes medios si miramos la superficie del agua. Todos hemos visto que al introducir un palo recto, que es perfectamente recto, en el agua, en cuanto lo introducimos, este palo parece desviarse, parece como romperse, coger una angulación, y esto es debido al diferente índice refractivo entre el agua y el aire. De la misma manera, los rayos de luz que lleguen a la córnea serán desviados por este índice de refracción diferente entre el aire, la estructura corneal y el humor acuoso. Aquí vemos representado el ejemplo que hemos puesto de la superficie del agua, en estos dos esquemas. El pez no está donde parece estar, debido a que el distinto índice de refracción ha desviado, refractado la luz. Y en las líneas continuas verde y roja del esquema de la derecha, vemos el ejemplo anteriormente comentado de cómo un palo recto que introducimos en el agua inmediatamente parece estar angulado, desviado. Así llegamos a la definición de dioptrio plano. Dioptrio plano es toda superficie plana que separa dos medios transparentes, isótropos y homogéneos de distinto índice de refracción. También os pongo la definición de isótropo, que quiere decir que tiene la propiedad de transmitir igualmente en todas las direcciones cualquier acción recibida en un punto de su masa. Pero la córnea, los dioptrios oculares que vamos a conocer, ninguno es plano. Todos son curvos, esféricos. Es así como llegamos a la necesidad de definir dioptrio esférico. Se denomina dioptrio esférico al conjunto formado por dos medios transparentes, isótropos y homogéneos con diferente índice de refracción separados por una superficie esférica. En este caso, el dioptrio refractará la luz debido al diferente índice de refracción, como en el caso del dioptrio plano, y además refractará debido a la curvatura de su superficie. Esta refracción debida a la curvatura va a depender del radio de curvatura.
Comentaros aquí una curiosidad física. El dioptrio plano podría refractar igual que el dioptrio esférico si el radio de curvatura del dioptrio esférico tiende al infinito. En este caso, el dioptrio esférico y plano refractaría igual. Si este no es el caso, el dioptrio esférico siempre refractará más que el plano. Existen dos tipos de dioptrio esférico: el dioptrio esférico convexo y el dioptrio esférico cóncavo. El convexo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie convexa de esa esfera. Y el cóncavo es cuando los rayos de luz se encuentran en la superficie cóncava de esa esfera, como están representados en el esquema de la derecha. La definición más académica define al dioptrio esférico convexo cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la derecha de la superficie, entendiendo que los rayos de luz entran por la izquierda, y en este caso el radio de curvatura es positivo, se considera positivo. El dioptrio esférico cóncavo es cuando el centro de curvatura del dioptrio se encuentra a la izquierda de la superficie. Es cuando se encuentra a la izquierda entendiendo que esos rayos entran por la izquierda. En este caso se considera que el radio de curvatura es negativo. Y ahora vamos a analizar los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Y vamos a analizar estos dioptrios en el sentido en el cual la luz se los va encontrando al entrar en el ojo. El primer dioptrio que vamos a encontrar es en la superficie anterior de la córnea. Este es un dioptrio esférico de tipo convexo y esta superficie, la superficie anterior de la córnea, separa dos medios de muy diferente índice de refracción: el aire y la estructura corneal. El siguiente dioptrio es la superficie posterior de la córnea. Este también es un dioptrio esférico convexo y separa la estructura corneal del humor acuoso. El tercer dioptrio es la cara anterior o superficie anterior del cristalino. Es otro dioptrio esférico convexo y esta superficie separa el humor acuoso del cristalino. El siguiente dioptrio es la superficie posterior del cristalino o cara posterior del cristalino. Este es un dioptrio esférico cóncavo y separa la estructura del cristalino del humor vítreo. El último dioptrio que encontramos es la hialoides posterior. Este es un dioptrio esférico cóncavo que separa el humor vítreo de la retina. Esta superficie la estamos mencionando únicamente a efecto académico, ya que el efecto refractivo que produce en el sistema óptico lo podemos considerar despreciable. Aquí tenéis enumerados los diferentes dioptrios que conforman el sistema óptico del ojo humano. Aprovecho para acabar también para definiros el sistema óptico, que es un conjunto de superficies que separan medios con distintos índices de refracción. O dicho de otra manera, se define como sistema óptico la presencia de uno o varios dioptrios conjugados. Las imágenes de Purkinje son reflejos de la luz, especialmente la luz infrarroja, o también reflejo de objetos que pueden verse sobre diversas estructuras anatómicas oculares. Estas imágenes llevan el nombre del anatomista checo Jan Evangelista Purkinje. Unos años más tarde, también fueron estudiadas por el médico francés Louis-Joseph Sanson, por lo que reciben también el nombre de imágenes de Purkinje-Sanson. La primera imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie externa de la córnea. La segunda imagen
es el reflejo de la superficie interna de la córnea. La tercera imagen es el reflejo de la superficie anterior del cristalino. Y la cuarta imagen de Purkinje es el reflejo de la superficie posterior del cristalino. A diferencia de las otras tres, la cuarta imagen de Purkinje es una imagen invertida. Estas imágenes pueden utilizarse para evaluar las curvaturas y la separación de las superficies oculares. La luz que se refleja en las superficies anterior y posterior del cristalino puede, a su vez, reflejarse en el ojo desde la superficie posterior de la córnea. De esta manera, la tercera y la cuarta imágenes de Purkinje pueden ser visibles desde el interior del propio ojo. La primera imagen de Purkinje, el reflejo de la córnea, se conoce generalmente como destello. Es la imagen más brillante de las cuatro. La primera y la segunda imagen de Purkinje están casi completamente superpuestas, por lo que normalmente solo se utiliza la primera imagen de Purkinje para detectar la fijación del ojo, ya que es más brillante. La tercera imagen de Purkinje es más grande que las demás. Las diferencias de tamaño se deben a que la curvatura del cristalino es mayor en la parte anterior que en la parte posterior. La primera y la cuarta imágenes de Purkinje son utilizadas por algunos eye trackers, rastreadores oculares, dispositivos que van a medir la posición ocular. La primera y la cuarta imagen de Purkinje se mueven de forma conjunta, exactamente a la misma distancia. Sin embargo, si el ojo gira, las dos imágenes recorren distancias diferentes y por lo tanto cambian su separación. La separación física de estas dos imágenes genera un seguimiento continuo de la posición angular del ojo o del punto en el espacio al que se dirige la mirada. En este tema hablaremos sobre dos conceptos muy importantes en la práctica clínica, y son la agudeza visual y la sensibilidad al contraste. Estos tienen una gran relevancia porque miden la visión de una persona. La agudeza visual lo hace de forma cuantitativa, mientras que la sensibilidad al contraste lo hace de forma cualitativa. Empezaremos hablando sobre la agudeza visual. En la siguiente diapositiva, lo que podemos ver principalmente es su definición. Esta se define como la inversa del ángulo alfa expresada en minutos de arco, siendo un parámetro que mide la capacidad del sistema visual para percibir y diferenciar dos puntos próximos entre sí y separados por un determinado ángulo conocido como ángulo de mínima resolución, que indica el tamaño angular del detalle más pequeño que es capaz de identificar el observador al mirar un objeto. Es decir, la agudeza visual es un parámetro que nos indica el mínimo detalle que el ojo es capaz de percibir a una distancia dada bajo unas determinadas condiciones de luz. Para la medición de la agudeza visual se emplearán unos test denominados optotipos. Estos test, como vemos en la diapositiva, son una representación a escala y en orden decreciente de una serie de caracteres, teniendo optotipos compuestos por números, por letras, optotipos direccionales, de preferencia de mirada, etc., y cuya elección vendrá determinada por el perfil del paciente a evaluar, ya que no es lo mismo estar ante un paciente pediátrico que ante un adulto. También cabe la posibilidad de encontrarnos con pacientes poco colaboradores o con condiciones especiales, como pueden ser pacientes con deficiencias mentales, deficiencias visuales, como es el caso de la baja visión, o con barreras idiomáticas de por medio. Por último, también diferenciaremos entre los test empleados para evaluar la agudeza visual de lejos y la agudeza visual de cerca. De entre todos los test que encontramos para valorar la agudeza visual en la práctica clínica diaria, es el test de Snellen el más realizado.
Hasta ahora hemos visto que la agudeza visual es un parámetro representado por un valor angular según unas distancias y unos optotipos. Como tal valor, este debe ser representado según una escala. En la siguiente diapositiva vemos representadas varias. Las más usadas son la escala decimal, la escala de Snellen y el logaritmo MAR. Sin embargo, por practicidad, en la clínica diaria se emplea principalmente la escala decimal. En esta escala, un valor igual a 1 representa una visión del 100%, mientras que un valor de 0,8 nos indica un porcentaje de visión del 80% y así sucesivamente. Cabe destacar que entendemos la unidad como valor normal que representa a la parte de la población con una función visual óptima. Ahora que ya sabemos qué es la agudeza visual, cómo se representa y qué test se utilizan, vamos a ver cómo se toma. Esta siempre se tomará de lejos y en función del paciente de cerca. En la práctica clínica, las distancias estandarizadas son 6 metros para lejos y 40 centímetros para cerca. Se hará primero de forma monocular, ojo derecho destapado con ojo izquierdo ocluido, después ojo izquierdo destapado con ojo derecho ocluido y finalmente binocularmente, es decir, ambos ojos destapados. Es importante tener en cuenta que la agudeza visual binocular debe ser mejor que la tomada monocularmente. De no ser así, podría indicar la existencia de alguna alteración ocular como un estrabismo. También es importante saber si el paciente usa corrección óptica, ya sea gafas o lentes de contacto, ya que para evaluar la agudeza visual se realizará siempre con la corrección habitual del paciente, a no ser que por algún motivo interese conocer también la agudeza visual sin corrección. Si por el contrario la persona no utiliza corrección óptica, se realizará obviamente sin ella. En la práctica clínica, una forma rápida de saber si una persona puede mejorar su agudeza visual con corrección es mediante el uso del estenopeico. Como vemos en la fotografía de la derecha, consiste en una gafa con una serie de agujeros que aumentan la profundidad de foco y eliminan la borrosidad, produciendo por tanto una mejora de la agudeza visual en caso de haber un error refractivo hipocorregido o no corregido. Por el contrario, una respuesta negativa con el uso del estenopeico, es decir, donde no hay una mejora visual, podría estar indicando la existencia de una patología ocular o la existencia de una ambliopía. Llegado a este punto, para finalizar el concepto de agudeza visual, vamos a ver por qué es importante en la práctica clínica. Y es que si tenemos en cuenta que los estímulos del optotipo son proyectados en la fóvea, la zona central de la región macular de la retina, y que después estos son transmitidos por el nervio óptico hasta llegar al cerebro, podemos considerar la agudeza visual como una medida de salud ocular. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay una afectación de estas partes del ojo, podemos encontrar un déficit de agudeza visual. Por tanto, la agudeza visual nos va a permitir conocer, aparte de la necesidad de un cambio de corrección óptica, si el sistema visual de un niño se está desarrollando de acuerdo a su edad, ya que sabemos que es en torno a los 8 años cuando un niño tiene el desarrollo visual comparable al de un adulto. En caso de encontrarnos agudezas visuales por debajo de las normalizadas, para la edad del niño, podría ser una señal de existir un error refractivo no corregido, la existencia de una ambliopía, ya sea de tipo refractivo, estrábico o por deprivación, y o la presencia de una patología ocular. Por último, la agudeza visual no solo nos va a indicar si existe una posible patología ocular, sino que también puede ser un parámetro adecuado para evaluar la evolución de una patología, como puede ser en el proceso de la formación de una catarata, así como también la efectividad de un tratamiento
en determinadas enfermedades crónicas, como puede ser una degeneración macular de tipo exudativo. Como comentábamos al principio de la presentación, la sensibilidad al contraste es un parámetro que nos orienta sobre la calidad visual de un paciente. Como vemos en la diapositiva, si atendemos a la definición, es una medida de la cantidad de claridad o oscuridad que tiene una figura respecto a su fondo, entendiendo como umbral de contraste foveal la diferencia más pequeña en claridad o oscuridad que existe entre un objeto y su fondo para ser distinguido. Es decir, orienta sobre la capacidad del ojo para diferenciar un detalle dentro de un entorno, siendo mejor este parámetro cuanto más parecido sea el color entre el objeto a observar y su entorno. Un ejemplo de buen contraste sería la visualización cómoda de una determinada cantidad de leche en una taza blanca. Por el contrario, un ejemplo de mal contraste sería la necesidad de utilizar una taza negra para visualizar esa misma leche. Bien, al igual que la agudeza visual, la sensibilidad al contraste es un parámetro que tenemos que definir. En este caso, está determinado por la frecuencia espacial, que se mide en unidades logarítmicas. Dicha frecuencia espacial se define como el número de ciclos por segundo que tiene un grado, estableciendo que los ciclos son parejas de bandas, una negra con luminancia mínima y una blanca con luminancia máxima. Las frecuencias espaciales altas estarán determinadas, por tanto, por aquellas frecuencias en las que existe una mayor concentración de bandas en un grado. Lo podemos ver representado en la imagen de la derecha, que muestra el test CVS-1000, uno de los más utilizados en la práctica clínica. Este evalúa 4 frecuencias espaciales diferentes, mientras que el test que tenemos a la izquierda, el de Peli-Robson, evalúa solamente un tipo de frecuencia, el que se corresponde a las frecuencias bajas. Al igual que ocurre con la agudeza visual, a la hora de valorar la sensibilidad al contraste, también podemos hacerlo con diferentes tipos de test. Además de los dos comentados en la diapositiva anterior, podemos encontrarnos test electrónicos, test especiales para la población infantil, etc. El estandarizado que se utiliza principalmente en clínica y en investigación es el CVS-1000. Su realización es un poco más laboriosa que la toma de la agudeza visual, porque además del test son necesarias unas plantillas para plasmar los resultados y dibujar la denominada curva de sensibilidad al contraste. En la diapositiva tenemos un ejemplo en el que vemos dos curvas, una que representa al ojo derecho y otra que representa al ojo izquierdo. ¿Por qué? Porque al igual que la agudeza visual, es una prueba que se realiza monocularmente, primero con el ojo izquierdo ocluido y después con el ojo derecho. Es muy importante tener en cuenta que la prueba debe de realizarse siempre con la mejor corrección óptica del paciente. De no realizarse así, estaremos infravalorando los resultados. Y además deberá hacerse bajo unas determinadas condiciones de luz y la distancia recomendada por el fabricante del test. Para finalizar el apartado sobre sensibilidad al contraste, vamos a hablar sobre su relevancia en la práctica clínica. Y es que en muchas ocasiones hay pacientes que tienen una agudeza visual de unidad y sin embargo se quejan de mala visión. Una disminución de la sensibilidad al contraste puede provocar una pérdida de calidad visual y por tanto de déficit visual, haciendo que los pacientes no estén nada cómodos por el papel que juega la sensibilidad al contraste en relación con la agudeza visual, la detección de movimiento, campo visual y adaptación a la oscuridad. Pero además, la pérdida de sensibilidad al contraste puede indicarnos
la existencia de determinadas patologías, como puede ser una catarata o una patología a nivel de retina, como la degeneración macular. Y no solo esto, también un cambio en la sensibilidad al contraste puede dar pistas para el diagnóstico y seguimiento de determinadas patologías oculares como el glaucoma. Y puede ser una herramienta muy útil que se utiliza en estudios para valorar los resultados de lentes intraoculares y el desarrollo de técnicas de cirugía refractiva. Por último, la sensibilidad al contraste también tiene una gran relación, según arrojan los resultados de muchos estudios, en determinadas enfermedades neurológicas como puede ser el Alzheimer o la esclerosis múltiple, así como en otras sistémicas como la diabetes. Por lo que, a modo de resumen, podemos decir que dos pruebas tan sencillas de realizar como la agudeza visual y la sensibilidad al contraste pueden aportar información muy valiosa sobre el estado ocular de la persona, pero también sistémico. La ceguera legal está definida por ley como aquella visión igual o inferior a 0,1 en el mejor ojo, o, en otro supuesto, una visión con un campo visual que presente una reducción concéntrica a los 10 grados centrales o menos, independientemente de la agudeza visual que tenga este paciente. Está claro que, por definición, la persona ciega es aquella que no ve. Pero el término ceguera legal estira ese concepto y también abarca aquellas personas que ven, pero por debajo de un límite. Ese límite lo establece la ley en 1/10 con el mejor ojo. Dicho de otra manera, debe ver un 10% como máximo con el ojo que vea más. Para determinar la agudeza visual se debe examinar al paciente en visión lejana y con la corrección óptica que precise en gafas o lentillas. En el segundo supuesto no importa la agudeza visual. El paciente puede tener, por ejemplo, 0,8 o incluso el 100% de visión. En este supuesto, el campo visual tiene que estar reducido a los 10 grados centrales o menos en el mejor ojo. Este tipo de visión se le denomina en túnel o visión en cañón de escopeta y es la típica de la ceguera producida por el glaucoma. Para valorarlo se utiliza la campimetría computerizada.